ti en este día. Qué gran privilegio es poder acercarnos a ti en Cristo Jesús, pues es la única manera en la que los hombres nos podemos acercar a ti. Es de parte de Jesucristo y en Jesucristo que podemos con toda libertad acercarnos al trono de gracia y encontrar en ti oportuno socorro. Señor, auxílianos en esta mañana, pues nuestros corazones necesitan tu auxilio para acercarnos a tu palabra y tomarla como lo que es palabra de Dios. Y también, Señor, que todo nuestro ser sea transformado por ella. Imploramos en Cristo Jesús tu favor, tu gracia, tu bendición. Imploramos, Señor, que todos los presentes sean por ti bendecidos por medio de este medio ordinario, pero también que usas de manera extraordinaria. Padre, imploramos tu favor mientras estudiamos tu palabra y que también asista a los que no han llegado y les conceda llegar a tiempo para recibir suficiente gracia en este día. En Cristo Jesús te pedimos todas las cosas. Amén. Bien, acostumbramos al comienzo de cada capítulo de nuestra confesión tratar de ubicarnos en el lugar que ocupan estos capítulos dentro de la confesión de fe. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo 21 de nuestra confesión y este capítulo trata el tema tan crucial e importante, bueno, como todos los temas que trata nuestra confesión, son los temas fundamentales que trata la Escritura, 32 temas fundamentales de la Escritura, y este es uno de ellos, y es sobre la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Ahora, ¿qué lugar ocupa este capítulo dentro de nuestra confesión de fe? Vamos a verlo aquí en las diapositivas que les traemos. Espero que usted pueda ver bien, creo que sí, que se ve bastante bien. ¿Qué lugar ocupa este capítulo dentro de la confesión de fe? Ya nosotros hemos visto que los primeros 6 capítulos de nuestra confesión se le pueden llamar también como los elementos primarios. Los elementos primarios, donde se trata primero las Escrituras, donde si no sabemos, si no tenemos una correcta apreciación de lo que es las Escrituras, y si no tenemos una revelación especial de Dios, los hombres naturalmente no pueden ver a Dios en la creación. Necesitamos una revelación especial de Él, y Él se ha revelado especialmente por medio de su palabra. Y tenemos que, partiendo de ese elemento primario, se nos enseñan los próximos elementos que son fundamentales o primarios, que en este caso, quién es Dios o la doctrina de Dios dentro de ellos, los 2 capítulos, el 2 y el 3, que tratan sobre la naturaleza de Dios y la Santísima Trinidad o la Santa Trinidad, y también del decreto de Dios. Y luego, bueno, un poco sobre su creación, y dentro de la creación, cómo Él gobierna la creación, la providencia, la divina providencia, y en este caso la entrada dentro de su creación, de entrada en cierta manera, la ruina o la caída en pecado del hombre. Esos son los 6 elementos primarios que trata la confesión. Luego vamos a ver que comienza un capítulo bien amplio que se le puede titular del pacto o el pacto. Ese capítulo o esa porción de la escritura de la confesión, que comprende unos cuantos capítulos, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 20, y que concluimos recientemente, pues lo último que vimos fue ese capítulo 20, ¿verdad? Bueno, y dentro de ese capítulo que se puede titular, o de esa porción de la confesión que se puede titular del pacto, nosotros vemos el capítulo 7, que trata propiamente de la definición de qué es el pacto de Dios, pero también vemos quién es el siervo de ese pacto. ¿Quién es el siervo de ese pacto? Cristo. Y por eso el capítulo 8 es de Cristo, el mediador de ese pacto. El marco pactual, el marco donde se desarrolla el pacto, es la condición en la que el hombre está, el libre albedrío, ¿verdad? Y vimos, por supuesto, cómo ese libre albedrío depende de la condición en la que esté el hombre, si en el estado de inocencia, si en el estado de caído, o muerto en delitos y pecados, o regenerado, o en el estado de gloria.
vimos o estudiamos en ese capítulo que en todos los estados es distinto el libre albedrío del hombre. Pasando esa diapositiva vamos a ver cómo dentro de esta sección del pacto tenemos también las bendiciones pactuales. ¿Y cuáles son esas bendiciones pactuales? Bueno, el llamamiento eficaz, justificación, la adopción y la santificación. Y vimos, ¿no? Antes de pasar la diapositiva, y vimos que esto, ¿por qué le titulamos bendiciones pactuales y no gracias pactuales, como vemos que le vamos o se le puede nombrar a la segunda parte de esto? ¿Por qué bendiciones pactuales? Porque todas dependen ¿de quién? De Dios solamente. De Dios solamente. O sea, tanto el llamamiento eficaz es algo que Dios es el que lo hace, como la justificación es Dios el que justifica, el hombre no participa en nada. La adopción es Dios el que nos adoptó y nosotros no participamos en nada en ello. Y la santificación, sobre todo la santificación inicial, esa santificación es una obra de Dios. Es la regeneración, es esa obra inicial de santificación. Y nosotros sabemos que el proceso de santificación que continúa, la santificación que le sigue a la inicial, es un proceso en el que Dios le da participación al hombre, pero que también parte de Dios. Por eso a todas estas se les llaman bendiciones pactuales. Son las bendiciones por las cuales Cristo intercedió, el mediador del pacto se dio. Él compró estas cosas para nosotros e hizo posible que nosotros seamos llamados, justificados, adoptados y santificados. Y vamos a ver ahora las gracias pactuales, que es otra sección dentro de esta gran sección del pacto que comprende los capítulos desde el 14 hasta el 18. Y ahí vemos, bueno, la fe es una gracia pactual. ¿Por qué? ¿Por qué es una gracia pactual? ¿Quién da la fe? Porque Dios la da, pero el hombre la ejerce. Pero el hombre es quien ejerce esa fe. Es un don de Dios, sin embargo no es Dios el que ejerce la fe, es el hombre. Entonces, algo que Dios nos da, son gracias, son regalos dentro del pacto, también compradas por Cristo. También nosotros tenemos fe gracias a la obra de Cristo. Arrepentimiento que sigue y que acompaña siempre esa fe, también es un don de Dios, pero es algo que ejerce el hombre, es el hombre que se arrepiente. Buenas obras igualmente son preparadas de antemano para que nosotros andemos en ella. Por Dios, es Dios quien impone en nosotros el querer y el hacer. Sin embargo, somos nosotros los que hacemos esas buenas obras. Son gracias pactuales. Perseverancia, de la misma manera, todos perseveramos porque Dios persevera en nosotros, porque Cristo compró esa perseverancia para nosotros. Sin embargo, nosotros somos los que perseveramos, son los santos los que perseveran, son los que están dentro de ese pacto, los que van a perseverar. Y también vemos, antes de que pasar la diapositiva, la seguridad de la gracia y la salvación, esa seguridad que podemos tener, ¿verdad? Que es algo interno, que es algo propio de nosotros, sin embargo, que es algo que Dios nos otorga también, tener la seguridad de que somos salvos. Y ahora sí, pasando la diapositiva, vimos los dos últimos capítulos que dentro de esa gran sección, que son los medios para recibir el pacto. O sea, ¿por qué medios nosotros entramos a ese pacto? Bueno, los medios son la exposición a la ley. Cuando se nos expone a la ley moral, quedamos convictos, culpables, y allí se nos enseña o se nos expone el Evangelio. Y aprendimos en ese último capítulo que esa exposición al Evangelio es una gracia de Dios también. Es algo que Dios le concede no a todos los hombres. Él se atribuye el derecho de que el Evangelio llegue a los que Él quiera, a las naciones que Él quiera y a los individuos que Él quiera. Aunque nosotros, viéndolo desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, ¿a quiénes vamos a llegar? ¿A quiénes le vamos a predicar realmente? A los que Dios disponga que nosotros le prediquemos. O sea, eso es algo que Dios es quien lo dispensa en los distintos lugares. Entonces, habiendo terminado esta gran sección del pacto, que desde el capítulo 7 hasta el 20 comprende esa sección, vamos a adentrarnos en una nueva sección dentro de nuestra confesión de fe, que comienza con el capítulo que vamos a estudiar hoy, el capítulo 21, y vamos a ver esta sección. ¿De qué se trata? Bien, se trata de la vida centrada en Dios. Así le podemos titular a esta sección dentro de la confesión de fe. Ya vimos los elementos primarios, el pacto, y ahora vamos a ver la vida centrada en Dios. Esos que están dentro del pacto
esos que han sido beneficiados por ese pacto glorioso que Dios en la eternidad concibió en la Trinidad y que lo fue revelando poco a poco a los hombres, donde el propio Dios es el mediador de ese pacto, pero incluye a hombres que Él soberanamente ha escogido para ser buenos con ellos, misericordiosos con ellos y perdonarles sus pecados en Cristo. Bueno, esos, ¿cómo deben vivir sus vidas? Sus vidas deben ser vidas centradas en Dios. Ahora, esa vida centrada en Dios, de aquellos que son beneficiarios de este pacto, esa vida centrada en Dios tiene libertades y tiene límites. Y es curioso porque estas palabras, aunque parezcan contrarias, son necesarias la una para la otra. Cuando tú sabes tus límites, también sabes cuáles son tus libertades. Como por ejemplo, cada uno de nosotros, para citarles solo un ejemplo, cada uno de nosotros está sentado en una porción de un banco y algunos tienen más libertades dentro de ese banco y otros menos, depende de cuántas personas tengamos sentadas al lado. Pero dentro de los límites de nuestra porción nosotros tenemos libertades, ¿no es así? Podemos movernos para acá, movernos para allá, extender los pies, pues ese es el límite, pero también nosotros podemos, conociendo el límite, saber cuáles son nuestras libertades. Bueno, nosotros vamos a ver dentro de la vida centrada en Dios las libertades y los límites, y vamos a partir de la base de todas estas libertades y límites de la vida centrada en Dios, y vamos a ver que la base precisamente de todo eso es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia. Y luego vamos a ver los principios dentro de la vida centrada en Dios y las libertades y los límites. Vamos a ver entonces la adoración a Dios, que se trata en los capítulos 22 y 23, y bueno, dentro de ellos la práctica de la adoración, el día de la adoración y los votos. Pero vamos a ver solamente hasta ahí por el momento. Esta sección donde nos estamos adentrando solamente a manera de conocimiento general, para que sepamos en qué porción dentro de la confesión de fe nos estamos adentrando. Dentro del estudio de la confesión de fe, ¿en qué porción nos estamos adentrando? Pasa esta diapositiva, a ver si les traigo algo más de información sobre eso, ¿no, verdad? No. Entonces, hasta ahí. Vamos a ver también después del capítulo 23, que es sobre los votos lícitos. Vamos a ver también el gobierno civil, el matrimonio y la iglesia, todo esto dentro de la misma sección de la vida centrada en Dios, las libertades y los límites de él. Ahora, adentrándonos propiamente en el capítulo que nos ocupa hoy, o sea, sobre la libertad cristiana y la libertad de conciencia, ¿a qué nos referimos con libertad cristiana? ¿Será libertad para hacer lo que quieras? ¿Será eso? ¿Será la libertad cristiana libertad para hacer lo que uno quiera? ¿Tiene el cristiano libertad para hacer lo que quiera? ¿De qué libertad se estará hablando aquí? ¿De qué es libre el cristiano? ¿Y para qué es esa libertad del cristiano? De eso se trata este capítulo, y vamos a ver que este párrafo es quien define, es quien nos da la composición de la libertad cristiana. Es un capítulo un párrafo un poco extenso, así que vamos a tratar de ir lo más rápido posible por él. No es difícil de entender, así que vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Estas son algunas de las preguntas que ustedes verán van a ser contestadas. En el párrafo 1 se trata sobre la composición de la libertad cristiana. Y aquí, si usted no tiene un párrafo delante, si usted no tiene una confesión escrita delante, yo nuevamente les recuerdo que la confesión que tenemos escrita, impresa por el momento, no es la confesión que estamos teniendo aquí. Pues aquí estamos
exponiendo la última revisión que se hizo de ella. Entonces, puede ser que haya alguna palabrita ahí cambiada. Si usted tiene su confesión escrita, felicidades, siga la lectura, pero también tenga en cuenta que aquí estamos dando una versión quizás más actualizada, teniendo en cuenta más los originales, etc. Ahora, vamos a ver qué dice esta sección y este párrafo que trata sobre la composición de la libertad cristiana. ¿En qué consiste la libertad cristiana? Bien, dicen los autores de nuestra confesión: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado. Comienzan a decirnos en qué consiste la libertad de los cristianos. Liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Y sigue diciendo nuestro párrafo: todo lo cual era en su sustancia común también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial, a la cual la iglesia judía estaba sujeta, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. Siempre que le damos una lectura a un párrafo, bueno, algunos entienden algo, otros entienden un poquito menos y algunos no entienden nada, ¿no? Cuando leemos primero los párrafos de la confesión. Yo espero que sean los menos los que no entendieron nada, porque realmente hay cosas aquí fáciles de entender, ¿no? Ahora, vamos a adentrarnos en el estudio de él, paso a paso, casi oración a oración, como acostumbramos, fragmento a fragmento, declaración por declaración de los autores de la confesión. Lo primero que ellos hacen, y vamos a definir primero lo que ellos dicen sobre bajo el Evangelio, de qué somos libres, en qué consiste la libertad del cristiano bajo el Evangelio, bajo las verdades del Evangelio. Vamos a ver que primero ellos lo describen negativamente. Ellos hablan de la libertad de la culpa del pecado. Sí, puede pasar. Libertad de la culpa del pecado. Y miren cómo lo dicen. Lo dicen así en la primera oración, la primera declaración que hacen. Ellos dicen: la libertad que Cristo ha comprado. Recuerden quién es Cristo, el mediador del pacto. Recuerden que todo lo que aquí en esta sección se habla es sobre la vida centrada en Dios que deben vivir, ¿verdad?, los que están en el pacto. Esa libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste ¿en qué? En la liberación de la culpa del pecado, que también puede extenderse un poquito más esa liberación en que somos liberados de la ira condenatoria de Dios, del rigor de la maldición de la ley. O sea, nosotros hemos sido librados, todos los que estamos en Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, todos nosotros, para nosotros se ha comprado una libertad. Y esa libertad de que nosotros somos libres de la culpa del pecado, somos libres de la ira de Dios que condena a todo el pecador, somos libres de esa ira.
Somos libres del rigor de la maldición de la ley. La ley nos hacía malditos, pues la ley estaba ahí diciendo, haz esto, y nosotros no lo hacíamos. La ley moral santa de Dios está diciéndonos, haz esto, y nosotros no lo hacíamos. Pero todavía más, no lo hacemos. Porque la ley, recuerden, que demanda una obediencia perfecta, completa. Recuerden ustedes en qué se resumen esos primeros mandamientos de la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Quién hace eso perfectamente y todo el tiempo? Todos. Entonces, culpables. Somos culpables. Sin embargo, Cristo ha comprado para nosotros, libertad de esa culpa. No eres culpable. La ira condenatoria de Dios ya no es sobre nosotros, porque Cristo ha comprado esa libertad sobre la ira de Dios y sobre la maldición que la ley en sí conlleva. Eso es una verdad que declaran solo los autores de la confesión, o los autores de la confesión extraen esa verdad de las Escrituras. Eso es lo que nos debe importar a nosotros, porque estamos aquí estudiando las Escrituras, teniendo como maestros o guías para ese estudio de las Escrituras a los autores de nuestra confesión de fe. Y decimos nuestra, ¿por qué? ¿Por qué decimos nuestra confesión de fe? Bueno, porque ya la estudiamos ya estudiamos la Biblia junto con los autores de esta confesión, y nosotros llegamos a la conclusión de que ellos son bíblicos en cada una de sus declaraciones. Y si son bíblicos, y nosotros no debemos pretender otra cosa que ser bíblicos, o sea, que tener que creer lo que la Escritura dice, y solo eso, entonces nosotros podemos decir también, no es la confesión solo de ellos, es nuestra confesión también. Nosotros confesamos lo mismo que ellos. Ahora, como estamos estudiando ahora, vamos a cerciorarnos una vez más si ellos son bíblicos en esta declaración. Vamos a ver si son bíblicos. Vamos a ver lo que dice, como por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Qué dice Juan 3:36? Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene ya vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué sucede con los que creen en el Hijo? Ya tienen vida eterna. ¿Qué sucede con el que rehúsa creer? No verá la vida. No está en la condición de estos que tienen vida eterna, que creen, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué sucede? ¿Por qué la ira de Dios está sobre alguien? La ira de Dios está sobre alguien porque ese alguien no cumple los estándares divinos. Y los estándares divinos son conforme a la ley. Hay que cumplir perfectamente la ley. Y si tú no cumples perfectamente la ley, estás bajo la ira de Dios. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que no están bajo la ira de Dios? ¿Y por qué no están? Porque creen en el Hijo. No porque ellos cumplen los estándares, sino porque creen en aquel que cumplió los estándares. Amén. Esos son libres. O estamos en Cristo, creyendo en Cristo verdaderamente, y así no somos condenados, no estamos bajo la ira de Dios. O si no crees, estás bajo la ira de Dios, porque Cristo no ha comprado nada por ti, tú no crees. Entonces podemos decir, si estos están bajo la ira de Dios, entonces estos, los que creen, tienen vida eterna, no están bajo la ira de Dios. Entonces ya no estamos bajo su ira, bajo su condenación. Hemos sido librados de esa condenación, que es lo que han declarado los autores de la confesión. También en Romanos 8 se nos dice, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de quién? De Dios. Dios es el que los ha declarado justos.
Y nosotros sabemos que los ha declarado justos gracias a los méritos de su Hijo. Pero por eso no somos acusados, por eso no somos culpables. La culpa que nos acusaba, y es bueno que todo el que esté aquí, sea niño, joven o adulto, que no está en Cristo, no ha confiado plenamente en la obra de Cristo, usted está bajo la ira de Dios, y usted sí es acusado, delante de Dios. Es bueno que sepa eso. Usted no ha sido declarado justo, y usted solo va a ser declarado justo si confía en la obra de Cristo, porque por sus propios méritos u obras nadie será declarado justo, pues nadie obedece perfectamente la ley. Vamos a pensar cómo piensa un arminiano. El arminiano está constantemente agarrándose y soltándose de Cristo. Sí, si es consecuente con su doctrina. Él dice: yo creo en Cristo, pero yo tengo que ser santo y depender de mi santidad para llegar a tener vida eterna y tener toda la seguridad de tener vida eterna. Constantemente él piensa que fue salvo porque creyó, pero depende, si él no es santo hasta el último día, y ya ahí se está zafando de Cristo, pues él cree que pierde su salvación. Eso es confiar en Cristo y dejar de confiar en Cristo a la vez. Eso es confiar en Cristo un tiempo y luego soltarte y depender de tus fuerzas para ser salvo. Y si es así, déjeme decirte, si fuera así realmente, si todos los arminianos, si fuera como los arminianos dicen, nadie sería salvo, porque dependiendo de sus propias fuerzas, de su santidad, nadie será justificado. Es en Él que somos justificados, y solamente por la obra perfecta de Cristo que somos declarados justos. Amén. Solo eso. Gálatas capítulo 3 versículo 13 nos dice: Cristo nos redimió ¿de qué? Nos compró, nos rescató de la maldición de la ley. Ya les he hablado de esto. La ley obligatoriamente te condena y te maldice. La ley, que es buena, santa, justa, te condena. Entonces, solo Cristo te puede librar de ella. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto cómo Cristo ha comprado por nosotros libertad de condenación, libertad de la culpa, libertad en sentido general del rigor de la ley y de la ira de Dios. Él nos ha liberado. Pero también nos ha liberado ¿de qué? No solo de la culpa del pecado, sino también del poder del pecado. Sí, es una verdad que no solo el pecado ya no nos culpa, sino que también el pecado no se enseñorea de nosotros. Dicen los autores de la confesión: y en ser lindados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado. Cuando ellos están haciendo esta declaración, están hablando de la libertad que Cristo ha comprado para los verdaderos creyentes, haciéndolos libres del poder del pecado. El mundo, con su sistema mundial y lo que nos plantea que debemos hacer, usted sabe que el mundo tiene una agenda para nosotros, así como el diablo tiene una agenda para nosotros, y entiéndase una agenda, un plan para que nosotros lo llevemos a cabo. El mundo tiene una agenda: levántate, preocúpate, ve y busca comida y no piensa en Dios, depende de ti. Pero además de eso, diviértete, trata de gozar la papeleta, peca todo lo que quieras, haz todo lo que te venga en mente hacer,
Y el mundo tiene el tiempo entretente, conoce bastante de los actores famosos. El mundo tiene su propia agenda. Ahora, nosotros somos libres del presente siglo malo. Los verdaderos creyentes han sido liberados del mundo. Gloria a Dios. Los verdaderos creyentes han sido liberados del presente siglo malo. También han sido liberados de la esclavitud de Satanás. Satanás los va a tentar, sí. En ocasiones los va a golpear, sí. En ocasiones los va a derribar al suelo, sí. Pero eso no será lo que ocurrirá por línea general. Gloria a Dios. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. Lo voy a poner una vez más. Antes de una persona estar en Cristo, antes de una persona estar en Cristo, es como un ring de boxeo donde Satanás, si es que es un ring de boxeo, si es que la vida es solo un ring de boxeo donde tú estás frente a Satanás nada más, no es así. Pero bueno, poniendo el ejemplo ahora de Satanás solamente como enemigo del hombre. Si usted está en un ring de boxeo y usted no está en Cristo y usted está en un ring de boxeo contra Satanás, déjeme decirle que él tiene los guantes puestos. Él está totalmente libre en ese ring. Pero usted está atados las manos aquí atrás, corriendo por el ring. Y a veces ni corres, te pones delante de él para que él te dé todos los bofetones que quiera darte. Llega el momento, no, es que tú disfrutas todos los golpes que Satanás te da, todos los knockouts que Satanás te da. Llega el momento, usted como ser humano, en un ring contra Satanás, usted goza de los golpes y los caos que Satanás le proporciona. Pero usted no le da ningún golpecito a él, usted está todo el tiempo perdiendo, y no hay ninguna victoria para usted. Ese eres tú. En este mundo solo contra Satanás, solo estoy ilustrando esto. Pero cuando una persona nace de nuevo, esa persona es desatada. Se le quitan esas ataduras, se le pone unos buenos guantes, se lleva a una esquina contraria a Satanás, y allí tienes como instructor al que ha vencido a Satanás y lo ha vencido totalmente. Aleluya. Pero además de eso, por si eso fuera poco, no solo él lo ha vencido, él te ha revestido y equipado con la fuerza para vencer. Para vencer. Satanás no se enseñorea, ya no estás bajo la esclavitud, y Satanás va a venir a luchar contigo porque él se sabe poderoso. Y él sabe que si tú dejas de mirar a la esquina y recibir instrucciones, él va a darte de vez en cuando un jack a la mejilla. Él sabe que si tú te quitas la ropa del vencedor por algún momento y dejas de confiar en el vencedor y comienzas a confiar en tus propias fuerzas, él sabe que te va a golpear y te va a doler y va a hacer daño. Pero si usted escucha constantemente las exhortaciones y el consejo de la esquina donde está el vencedor, y si usted no se quita la ropa de ese vencedor y usted confía en la vestimenta que usted lleva, que no es suya, es del vencedor, usted dará izquierda y derecha a Satanás. Amén. Gloria a Dios. Esa es una gran realidad. El creyente verdadero, el que está en el pacto, el que es beneficiario del pacto de gracia, ese ha sido liberado de la esclavitud de Satanás y del dominio de la naturaleza pecaminosa o del pecado en ti. El pecado, al igual que Satanás en el mismo ring, es la misma historia. Será vencido siempre y cuando usted simplemente viva la realidad en la que está. Usted está en Cristo y usted depende de Cristo. Amén. ¿Dice eso la Escritura? Todo este asunto de la ilustración y todo lo que han declarado los autores de la confesión, ¿será algo que la Escritura ha declarado ya? Pues vamos a verlo.
en Gálatas, como por ejemplo dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ¿qué? Del presente siglo malo, o sea, del mundo. El mundo no puede estar por encima de nosotros y mandarnos y someternos. No, Él nos ha librado del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos ha hecho más bien odiar este mundo y amar lo que Él tenga para nosotros. Yo les he contado algunas veces sobre mi testimonio de cuando me convertí, y en ocasiones yo he sido bien ilustrativo del momento en que, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, yo no podía vivir tranquilo siempre que hubiera una fiesta en algún lugar. Usted podrá decir, bueno, ¿será posible? Sí. Yo era un estudiante universitario, pero yo podía ver que en el cuarto de la residencia estudiantil donde yo estaba, había estudiantes que sí, ellos eran esclavos del mundo, esclavos del pecado. Sin embargo, yo era un esclavo que estaba con cadenas más gordas, yo creo. Pues yo veía que ellos se ponían a estudiar y estudiaban. Hubiera fiesta en el piso, que hubiera fiesta en el cuarto, que hubiera fiesta. Quizás ellos terminaban de estudiar y después iban un ratico. Pero yo no podía estudiar, yo tenía que estar en la fiesta. Y les digo, no podía. Pero cuando el Señor me rescató, cuando Él me libró del presente siglo malo, y yo no lo sabía, yo fui para una de esas fiestas pensando que yo todavía era esclavo de este mundo. Y yo recuerdo cómo el lugar que más yo amaba, ya yo no podía estar en la fiesta, y quería estar donde habían 2 creyentes o 3 creyentes con una Biblia en la mano y hablando de lo que consideraba antes un libro aburrido. Ahora yo quería estar allí porque fui librado del presente siglo malo. Bendito sea Dios por aquel que se dio a sí mismo para librarnos, ¿verdad?, a nosotros del presente siglo malo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 es bien ilustrador. Nosotros conocemos muy bien este texto, donde se nos dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos como nosotros, todos los que hoy estamos vivos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por cierto, si usted es un niño, un adolescente, un joven o un adulto que no está en Cristo, que no cree en Jesucristo, usted todavía está aquí, muerto en sus delitos y pecados. Dice la Escritura, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esa condición estábamos, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de ¿qué? El presente siglo malo. Este mundo, la corriente de este mundo es la que seguíamos nosotros. ¿Para dónde hay que ir a fiestar? Para allá estamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Saberse todos los autores de todas las canciones por ahí, nos las sabíamos. Todos los actores de cine, todas las series, todas las novelas, todo eso lo veíamos nosotros. Algunos por ahí están siendo acusados. Pastor, yo veo series y novelas. Bueno, miren a ver. Porque si tú estás en Cristo, has sido librado de la corriente de este mundo. Y usted no anda por ahí. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos son, bajo este espíritu están los hombres hoy, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, yo reirá, lo mismo que los demás. Los autores de la confesión dicen que nosotros hemos sido librados del presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado. Ya esto no es una realidad para nosotros. Vivimos en otro tiempo. Andábamos en los deseos de nuestra carne en otro tiempo. El pecado se enseñoreaba de nosotros en otro tiempo, los deseos de la carne.
Eso era parte del pasado, no puede ser parte del presente. Porque hemos sido librados, hemos sido resucitados, Él nos dio vida. Y la vida que nos dio implica que ya no andamos en los deseos de la carne, implica que ya no andamos en pecados. Hemos sido librados. Los autores tienen razón o no tienen razón. La Biblia está diciendo lo mismo que los autores de la confesión. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Satanás, la potestad de las tinieblas, nos gobernaba, pero ahora hemos sido trasladados a otro reino. Entonces ya no estamos bajo la potestad de Satanás. Hechos capítulo 26, verso 18. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para esto es predicado el Evangelio en todo lugar, ¿verdad? Nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, de la potestad de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, ahora pasamos a la luz. Hemos pasado ya, y de la potestad de Satanás pasamos a Dios. Y en Hechos, y disculpen, en Romanos capítulo 6, vamos a ver dos pasajes de Romanos que argumentan sobre este tema. Hemos sido librados del poder del pecado también, y de Satanás y demás, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya un creyente no puede vivir en pecado, no puede vivir dominado por el pecado. Pues entonces, si el pecado nos domina, nos gobierna, eso es seña de que la obra de gracia no ha ocurrido en nosotros. Porque lo que sí es una verdad para todo creyente es esto: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa es la realidad del verdadero creyente. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vamos a entender qué cosa es estar bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais, eso es lo que éramos antes. Antes, el pecado hacía de nosotros lo que bien le parecía. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y ahora, ¿qué somos? Fíjense lo que éramos antes, esclavos del pecado. ¿Qué somos ahora? Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Antes servíamos al pecado, Él era nuestro amo y hacíamos lo que bien le parecía. Ahora no es así. Hermanos, esto debe ser una realidad para todo verdadero creyente. Si el pecado se enseñorea de ti, si el pecado es tu amo, ¿dónde tú estás? Aquí. Esclavo del pecado. No sirve, no pega para ti, no se cumple para ti eres. Más bien eres. Antes, todos los verdaderos creyentes eran esclavos del pecado. Ahora han sido libertados del pecado, del poder del pecado. Ya no, el pecado no se enseñorea de nosotros. Es la declaración del apóstol Pablo, y los autores de la confesión confiesan junto con Pablo lo mismo. ¿Puede entonces un creyente guardar la ley? O sea, el pecado no es infracción de la ley. Entonces, ¿un creyente guarda la ley en alguna medida? Sí, no perfectamente, no completamente, pero está capacitado para guardar la ley, porque Dios lo capacita para ello. La gracia de Dios obra en ello, para ello. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4, Adrián. Dice:
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que andamos conforme al Espíritu, vamos a cumplir la justicia de la ley. Ya les digo, no esperemos completamente. Un día ocurrirá así. Un día vamos a cumplir completa y perfectamente la ley. El día que el Señor venga y consume la obra de redención en nosotros. Pero hoy, en cierta manera, de manera tenue, pero vas a ver en los verdaderos creyentes un amor a Dios verdadero y un amor al prójimo verdadero. Aquello en lo que se resume la ley. Lo vas a ver. Lo tendrás que ver. Eso debe ser una realidad. Pues Cristo nos capacita para eso. Eso es estar bajo la gracia o bajo la influencia gloriosa de la gracia de Dios en nosotros, por medio de Cristo. Bien, además de ser libre de la culpa del pecado y del poder del pecado, los autores de la confesión hablan de libertad del castigo del pecado. Libertad de la culpa del pecado, libertad del poder del pecado y libertad también del castigo del pecado. Y ellos lo dicen de esta manera: del mal de las aflicciones que pueden venir por el pecado como castigo, ¿verdad? Del pecado, del temor a la muerte, o sea, del temor a... y del aguijón de la muerte, o sea, el aguijón de la muerte que es el pecado, de la victoria del sepulcro sobre la humanidad y de la condenación eterna. El sepulcro no vence sobre el creyente, pues no puede mantenerlo allí, retenerlo allí, y por supuesto que no va a haber condenación eterna para el verdadero creyente. Entonces, ha sido librado, han sido comprados por Cristo la libertad de la culpa por el pecado también, o el castigo por el pecado también. ¿Cuál es el castigo por el pecado que merecen todos los hombres? Muerte. El pago del pecado, ¿verdad?, es la muerte. Pero nosotros sabemos que dentro de esa muerte, que es separación de Dios, hay muchas aflicciones, ¿verdad? Muchas calamidades. Bien, el creyente es libre en el sentido más pleno de todas ellas. Aunque nosotros veamos resultados de la muerte aún en nosotros, porque todos los creyentes nos enfermamos, ¿verdad? Todos los creyentes tenemos cierta separación de Dios, sufrimos cierta separación de Dios, sin embargo, estamos perfectamente unidos a Él. Y un día estaremos cara a cara con Él. Amén. Un día le veremos cara a cara. Y de ahí la gloria del lugar donde estaremos por la eternidad. No habrá condenación para nosotros, sino por el contrario, vida abundante. Fíjense, vamos a hacer, según los autores de la confesión, hemos sido librados de las aflicciones, del temor a la muerte. Podemos ser, porque la muerte ya no tiene ese aguijón con el cual acusa a todo el mundo. Si tú estás separado de Dios y bajo la ira de Dios, la muerte, hermanos, es horrible. Hay una frase hoy entre las personas, en sentido general: ten fe, todo va a salir bien. Si tú no estás en Cristo, esa frase no tiene ningún sentido. Si estás en Cristo, tú puedes decir con toda seguridad: ten fe, todo va a aprovechar para bien. No va a salir según los estándares humanos bien todo, porque puede ser que tú vayas al médico, te estés haciendo un estudio. No te preocupes, todo va a salir bien. A lo mejor te diagnostican un cáncer, y un cáncer terminal. Pero es que para los creyentes eso aprovecha para bien. Así es. Aprovecha para bien.
¿Por qué? Ese cáncer terminal va a santificar tu vida, te va a acercar cada vez más a Dios, va a hacer que tú mires más a la esquina donde está tu entrenador, va a hacer que cada vez más tú te vistas con la vestidura del que está en la esquina, el vencedor. Y todo eso va a hacer que tú te parezcas cada vez más a Cristo. Y tú partas de este mundo, abandones este cuerpo con toda la expectativa correcta. Ahora, eso no es así para los que la muerte todavía conserva su aguijón. Y es que la muerte nos conduce a todo el que no está en Cristo a una condenación que merece todo ser humano, una condenación eterna. Todo ser humano la merece. Pues Dios, al Dios que hemos ofendido, es un Dios eterno. Nosotros merecemos la ira de Dios por siempre. Sin embargo, el creyente es librado de ese castigo por el pecado. ¿La Escritura enseña esto o solo los autores de la confesión? Vamos a ver que la Escritura lo enseña. ¿Dónde? Uno de los pasajes es Romanos 8:28, pues ya hacíamos alusión a él, ¿verdad? Y sabemos que lo que ama a Dios, todas las cosas. Pastor, ¿la muerte también? Sí, todas las cosas. ¿Les ayudan a bien? Todas las cosas. La prisión, sí, le ayuda bien. Esto es por supuesto a los que conforme a su propósito son llamados, no a todos los hombres. Así que esa frasecita por ahí, no te preocupes, todo va a salir bien. Bueno, si estás en Cristo podemos cotejarla. Primero de los Corintios capítulo 15, versos 15 al 57, donde Pablo hace toda una disertación sobre la resurrección. Él nos dice dentro de este capítulo: y cuando esto corruptible, hablando de su cuerpo, o de nuestro cuerpo en este mundo, se haya vestido de incorrupción, o sea, o tenga ya un cuerpo incorruptible, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es un sorbo, es un traguito, la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, si ya Cristo resolvió ese asunto para nosotros. Y el poder del pecado, la ley, ya Cristo obedeció la ley en lugar de nosotros. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él nos ha dado victoria sobre la condenación del pecado o el castigo del pecado. Bendito sea Dios. Y en 1 Tesalonicenses también el apóstol Pablo nos dice: y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Más claro, ¿verdad? En el agua. Entonces, también los autores describen positivamente en qué consiste esta libertad que Cristo ha comprado por nosotros, y nos hablan de un libre acceso a Dios. Libremente podemos acceder a Dios. Tenemos la libertad, hermanos, de acceder libremente a Dios. Los autores lo dicen así: también consiste en su libre acceso a Dios. Efesios capítulo 2 versos 18 y 19 nos habla de este libre acceso a Dios. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu ¿a quién? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bendito sea Dios. Nosotros tenemos un libre acceso a Dios. Nosotros hoy somos ciudadanos del cielo, somos junto con los santos ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios. Imagínense, somos hijos de Dios. Podemos llamarle Padre sin ningún problema. Tenemos un libre acceso a Dios. Cristo ha comprado eso para nosotros también. Pero también obediencia a Dios como la de un niño. Él ha comprado para nosotros esa libertad. El hecho de que nosotros podamos obedecer a Dios
de una manera tan voluntaria que así como un niño obedece a un padre, miren cómo dice, y rendir su obediencia a él, no por un temor servil, y en rendir su obediencia a él, disculpe, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos también la libertad de acceder a Dios y de obedecerle, pero no porque tenemos que si no hacemos esto, Él nos va a hacer aquello. No, es que nosotros le amamos como se ama a un padre y tenemos una mente dispuesta que Cristo ha dispuesto para que nosotros lo hagamos. Esa verdad, como por ejemplo la vemos declarada en Romanos 8:15, que nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, o le decimos papá. Hace una semana estando en Cárdenas, estuve hablando pude ver a Juan Carlos y a Ailé. Y Liliana, la niña de Juan Carlos y Ailé, está todo el día con Ailé. Y Juan Carlos viene solo en las tardes, cuando viene del trabajo. Liliana, la primera palabra que dijo, ¿cuál fue? ¿Ailé? ¿Mamá? No, papá. Por ahí se dice que la primera palabra de casi todo el mundo dice eso. En todas las lenguas se dice que la primera palabra que por lo general los niños dicen, la primera que dicen, no es Liliana solamente. Casi todos nosotros decimos primero papá antes de mamá. Y hermanos, nosotros tenemos realmente un padre, aunque en nuestra cultura y el pecado ha denigrado tanto al ser humano y la figura paterna, y algunos tengan un recuerdo de su padre que no sea el más correcto o el más digno, lo que sí es cierto es que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Él, desde que nosotros nacemos con un código que Él ha puesto en nosotros para que tengamos un amor y una respeto y reverencia hacia nuestro Padre. El hecho de que nosotros hoy, nosotros con toda seguridad vamos a Dios y le podemos decir, Padre, y lo decimos no solamente porque Él nos enseña su palabra, es porque el Espíritu nos guía con toda seguridad a ir a Dios como nuestro Padre. Esa obra del Espíritu es de la que nos está hablando el apóstol cuando nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios en nosotros. Y ese no es el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nosotros no nos acercamos a Dios con temor porque somos esclavos solamente de Él, aunque en cierta manera lo somos también. Pero es que vamos a Dios con un espíritu de adopción y por eso clamamos a Dios, Padre. Esa es una gran bendición, que Dios nos haya adoptado como hijos. Pero también, y es una gran bendición el hecho de que tengamos el Espíritu que nos guía a ir a Él como nuestro Padre. Los autores de la confesión hacen una pequeña sección dentro de este párrafo y hablan sobre, bajo la ley, qué gozaban los creyentes, los que estaban en el pacto, ¿verdad? Pero que estaban aún bajo la ley o en el tiempo antiguo testamentario, bajo el antiguo pacto, o bajo el pacto pero en su sección antigua. Espero que algunos me entiendan. Que donde había quizás menos revelación, menos luz,
¿Cómo era el asunto en relación a estas libertades de nuestros hermanos Abraham, Noé, Jacob, Moisés, David? ¿Cómo era la libertad que ellos gozaban? Estos hermanos nuestros, ¿cómo gozaban de esta libertad? Bueno, ellos dicen, todo lo cual en su sustancia era común también a los creyentes bajo la ley. Eso es lo que dicen. O sea, estas libertades también eran comunes en los creyentes bajo el antiguo pacto. Los creyentes bajo el antiguo pacto también gozaban de estas libertades. Gozaban de la libertad de la culpa del pecado, gozaban de la libertad del castigo del pecado, del poder del pecado, de Satanás y del mundo. Gozaban de esas libertades. Gozaban también de la libertad de decirle a Dios Padre y de servirle con un amor filial. Gozaban de esa libertad. Y como por ejemplo eso lo podemos ver en el Salmo 19. Porque el salmista podía decir con toda libertad, la ley de Jehová es perfecta. O sea, se gozaba, se deleitaba en la ley. ¿Quiénes se pueden deleitar así en la ley y no recibir condenación de la ley? Solo los que cuentan con el espíritu de gracia para obedecer la ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. A un no creyente la alegra el corazón. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Dios, no todo lo contrario, les turba el corazón. Para un verdadero creyente le alegra el corazón. Hay que ir para la iglesia el domingo. Ahí están los niños que no son creyentes diciendo, ¿eso le alegra el corazón? No. Les turba el corazón. Pero el creyente ve el día del Señor como el día de su mayor alegría. Amén. El día de su mayor deleite, el día de su mayor gozo, porque vamos a adorar a Dios, vamos a amar y adorar a aquel que toda la semana lo hemos estado haciendo solo. Hoy estamos siendo ayudados por muchos. Vamos a conocer mejor a ese Dios para no hacernos una imagen equivocada de Él, como lo dice el segundo mandamiento. Vamos a ponernos a su palabra y así conocer mejor a este verdadero Dios y amarlo. Vienen con deleite. Saben que este día su nombre no va a ser tenido o tomado en vano. No, por el contrario, nos vamos a exponer a su palabra y su nombre será tomado en alto. Amén. Este es el día en que Él ha hecho para nosotros deleitarnos en Él. Amén. Y vienen con regocijo a gozarse. La ley de Jehová alegra el corazón. Amén. Solo de los que disfrutan de estas libertades. Solo los que disfrutan de estas libertades. El salmista disfrutaba de esa libertad y decía, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Apreciaba la ley. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Eso solo un regenerado, alguien que está disfrutando las libertades que Cristo ha comprado para él. Solo ese puede hablar así, o puede escribir así. En Romanos capítulo 4, versículos 5 al 11, yo les quiero recordar, Adrián pasa Romanos ahí. Les quiero recordar que Romanos capítulo 4 está hablando de Abraham y la fe de Abraham, ¿verdad? Y cómo fue justificado Abraham en el antiguo pacto, por medio de la fe, no por obedecer u obrar nada, sino por la fe. Y dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, o sea, por fe, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. O sea, él no estaba circuncidado en ese momento.
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Aquí vemos claramente cómo aquellos que estaban en el antiguo pacto también por la fe gozaban de beneficios que gozan solo los que están en Cristo, y Cristo ha comprado estas libertades para ellos. Y en Gálatas capítulo 3 versículo 9, como último argumento para esta sección, se nos dice: de modo que los de la fe son bendecidos ¿con quién? Entonces, en el otro texto se nos decía que Abraham había sido justificado por la fe. Todos los que hoy tenemos fe, ¿somos distintos a Abraham? No, somos justificados igual que Abraham. Abraham gozaba de las libertades que gozamos también nosotros hoy. Las mismas libertades. Nosotros gozamos de las mismas libertades que Abraham. Ahora, hay una ampliación que es importante hacer aquí. ¿Por qué? Porque hay libertades en el nuevo pacto que no gozaban los creyentes del antiguo pacto. Y por eso los autores terminan ya este párrafo diciendo que bajo, pero, dice un pero aquí importante, bajo el Nuevo Testamento o bajo el nuevo pacto, la libertad de los cristianos ¿qué pasa? Se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial. Recuerden que en el antiguo pacto había que cumplir una ley ceremonial a la cual la iglesia judía estaba sujeta. O sea, mientras tú eras un creyente verdadero judío, también tenías que sujetarte a la ley ceremonial. Había que hacer algunas cosas, ¿verdad? Ahora, nos habla la Biblia de esto, claro. Hebreos claramente nos lo dice. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, quedando abrogado el antiguo pacto. Solamente vamos a mencionar esto. Queda abrogada la ley ceremonial. Recuerden, dentro de la ley, ya nosotros vimos dentro del capítulo de la ley por qué esa ley queda abrogada. Pero también, ¿cuáles son los beneficios? ¿En qué consiste la amplitud o la anchura de la libertad que hoy gozan los creyentes? Bueno, ya no tienen que guardar la ley ceremonial, pero ¿qué otra cosa tienen? ¿Por qué es más ancha la libertad que tienen los creyentes en el nuevo pacto? ¿Por qué? Bueno, porque ahora tienen mayor denuedo para la oración. Fíjense cómo dicen los autores de la confesión. Y en mayor confianza para acceder al trono de gracia. ¿Pero acaso no tenían confianza los antiguos? Tenían confianza, pero los creyentes en el nuevo pacto pueden con toda seguridad tener más confianza de acceder al trono de gracia. ¿Por qué? Hermanos, el velo ha sido rasgado. Tenemos acceso a Dios. Dios le hizo ver claramente a los creyentes en el antiguo pacto que había una separación entre ellos y Él. Y no se podían acercar. No se podían acercar. Pero hoy nosotros tenemos una declaración gloriosa. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar que no podía entrar nadie en el antiguo pacto. Solo el sumo sacerdote, solo una vez al año, y con sangre, y habiéndose purificado debidamente. Pero nosotros tenemos libertad para entrar en ese lugar, en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Ella fue vertida, ya murió en lugar de nosotros. Por el camino nuevo, ahora hay un camino nuevo que no existía antes, y vivo, que Él nos abrió a través del velo, ese velo que fue rasgado arriba
Él murió. Esto es, de su carne, a través de su muerte, y teniendo un gran sacerdote que es Cristo mismo sobre la casa de Dios. Ahora Él no solo trajo el velo y fue el sacrificio, sino también el sacerdote al cual nosotros nos vamos a dirigir y quien llevó nuestros pecados, sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos de corazón sincero, en plena, fíjense, esto es una libertad, una plena certidumbre de fe, purificados los corazones, incluso de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Esa agua pura es Cristo, su muerte expiatoria, es el agua que nos limpió. Nosotros somos verdaderamente limpios. Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos: Señor, los pies no, lávame todo. Y él le dijo, Jesús le dijo: vosotros estáis limpios. Amén. Ustedes están limpios ya. Amén. No hay necesidad de limpiarlos completamente, porque ya están limpios. Hermano, si Cristo murió en tu lugar, tú estás verdaderamente limpio. Puedes acercarte con confianza al trono de gracia. El velo ha sido rasgado. Puedes entrar con toda seguridad al trono de gracia. Y por último, los autores nos hablan de mayor provisión del Espíritu. Hay una libertad mayor. Hay una libertad mayor que se explica no solo en mayor confianza de entrar al trono de gracia, no solo en que ya no tenemos que guardar la ley, en que también tenemos más de su Espíritu. Tenemos más de su Espíritu. Ellos lo dicen de esta manera: y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. Y por supuesto que ellos hablan de ordinariamente porque hubo algunos creyentes en el antiguo pacto que participaron del Espíritu de manera extraordinaria. No se refiere a esos, se refiere a los que participaron de manera ordinaria del Espíritu. Esos no gozaban de tanta gracia impartida del Espíritu como todos los creyentes en el nuevo pacto. Jesús habló de esa nueva porción, pudiéramos decir, del Espíritu, sobre todo creyente, cuando dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, indudablemente, lo que ocurrió en Pentecostés y de Pentecostés para acá fue un derramamiento del Espíritu que no existía antes. Amén. Hermanos y amigos, glorifiquemos a Dios por darnos una libertad plena. Amén. Pero nunca confundamos la libertad que verdaderamente goza el cristiano con el libertinaje que quieren patentizar los liberales e impíos que se dicen cristianos. Hay liberales e impíos que se dicen cristianos que quieren patentizar ciertas libertades en el cristiano que no son verdaderas libertades. No, porque siempre que sea pecaminoso, eso no son libertades, eso son esclavitud. Algunos acusan el calvinismo como una doctrina que da licencia para pecar. Así dicen. Pero nosotros sabemos que los que tales cosas dicen no conocen ni el calvinismo ni el evangelio, lo cual creo que es lo mismo. El evangelio y el calvinismo, lo que llaman calvinismo, es lo mismo. Ellos no conocen eso, no conocen qué creemos, qué confesamos. Pues si lo conocieran,
no dijeran lo que dicen, ¿no? Una vez más tenemos que decir en alto y claramente, los calvinistas creemos que el cristiano verdadero ha sido librado de la culpa del pecado, del poder del pecado, el pecado no se enseñorea de él, y también del castigo del pecado. Han sido librados ya. Ya han sido librados. No es que van a ser librados si ellos son fieles hasta el fin. No, todos van a ser fieles hasta el fin. Amén. Porque su fidelidad depende de la obra de gracia de Dios. Ellos van a perseverar hasta el fin porque Dios va a perseverar en ellos. Amén. Pero no depende de su fidelidad lo que ellos gozan, porque ya lo gozan. Ya lo gozan, libertad de la culpa del pecado, del poder del pecado y del castigo del pecado. Y también confesamos, todos los verdaderos calvinistas o verdaderos creyentes del cristiano, confesamos que el cristiano verdadero goza de acceso libre y pleno a Dios por medio de Cristo. Y también goza de la capacitación del Espíritu para obedecer a Dios como un hijo obedece a un padre. Bendito sea Dios por eso. Padre, gracias damos por lo que Cristo ha comprado para nosotros. Amén.